Así que la recibimos a ella, bienvenida a la licenciada Liliana Sepúlveda, siempre bella y con el fondo divino. La verdad que sí, miren qué hermoso día vamos a tener hoy. Hermoso. Marinerita vino a la licenciada, vino hecho, me acuerdo de esa, es que ella se nota, yo le digo una cosa, ¿usted quiere saber? Decime que sos maestra jardinera sin decirme que sos maestra jardinera. Ahí está. Ponés esa foto y está ahí. Y ahí está ella. Y también recibimos a Noelia Romero. Ella es psicopedagoga. Muy bienvenida. Bueno, te va a dar la bienvenida también Lili. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, con Noelia vamos a estar hablando de un tema muy importante que es educación emocional. Totalmente, sí, un tema muy recurrente hoy en día, más después de haber vivido la pandemia. ¿No? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de educación emocional, Noelia? Bueno, una pregunta que siempre me suelen hacer, creo que es muy importante aclarar que la educación emocional no es un proceso terapéutico, ¿sí? Es un proceso educativo que busca desarrollar habilidades socioemocionales en las personas durante toda su vida para que puedan apuntar a un proyecto de vida, para que puedan desarrollar lo que es la autoestima, empatía, trabajo en equipo, ¿sí? Todas aquellas habilidades que son necesarias para desenvolvernos con aptitud en cualquier proyecto y que abarca todas las edades, ¿no? De los niños hasta las edades adultas, que apuntan también a enfocar en lo que es ser emprendedores, poder trabajar en proyectos propios, pero es muy importante resaltar esto de que es un proyecto y es un proceso educativo, ¿sí? No tiene que ver con la parte terapéutica, eso corresponde al área de la salud mental. Nosotros lo que buscamos es justamente esto, trabajar a través de la educación, a través de proyectos lúdicos, actividades pedagógicas, estas habilidades socioemocionales que son fundamentales para toda la vida. Vos me contabas recién detrás de cámara que habían presentado un par de proyectos ya desde el año 2016. Totalmente. Nosotros de la Fundación de Educación Emocional, que tienen sede en toda la Argentina y Latinoamérica, todas las provincias vamos luchando desde los voluntarios y los embajadores para hacer que en las provincias tengamos lo que es el proyecto de ley de educación emocional, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es que en los espacios educativos, tanto de educación formal como informal, se enseñe la educación emocional como un espacio curricular, ¿sí? Porque muchas veces se habla de educación emocional, pero no encontramos habilitados estos espacios educativos para poder trabajar de forma científica, ¿sí? No de forma banal como por ahí se ve con cuestiones aisladas. Y, por ejemplo, para explicarle a la mamá, al papá que está escuchando, que está viendo, ¿cómo trabajan específicamente ustedes la educación emocional con los chicos? Bien, nosotros desde la Fundación lo que hacemos es brindar charlas, ¿sí? Brindar charlas a las escuelas, a diferentes instituciones. Pero tenemos profesionales que estamos formados en la educación emocional. En mi caso, en personal, por ejemplo, trabajo con talleres para niños, para niñas. Lo que se hace es buscar un espacio con herramientas pedagógicas para que los niños y la niña aprendan a conocer sus emociones, a darle un nombre, ¿sí? Y a regular la expresión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver que enojarse, sentir tristeza es normal, pero lo importante es qué hacemos con eso, ¿sí? ¿Qué hace el niño y la niña cuando está enojado? O el adulto, ¿no? Para evitar bullying, violencia, situaciones sintomáticas que tenemos en nuestra sociedad y que son visibles en cualquier espacio, en las redes sociales, en las escuelas y demás, ¿sí? Ayer justamente le comentaba, ella hablaba con mi terapeuta y estábamos hablando justamente esto de la educación emocional, y la educación emocional viene muy ligada a la salud, porque hace referencia a esto que ella decía recién, la capacidad de nosotros de reconocer cuál es la emoción que yo tengo en este momento y por qué me está pasando esto y cómo la intento manejar, qué hago con ella en este momento. Totalmente, muchas veces se confunden y nos dicen, bueno, no, pero ¿cómo nos van a enseñar a lo que sentimos? No, lo que cada uno siente es propio de cada uno, ¿sí? Nadie te va a decir qué sentir, eso es muy personal. Pero es importante trabajar en que los niños puedan autorregular eso que sienten para poder expresarlo de una forma empática, asertiva, para poder mejorar la comunicación con los otros. Y realmente cuando se trabaja de forma sistemática, ordenada, los resultados son maravillosos en los niños, en las familias, ¿sí? Porque la educación emocional no es solamente para los niños, busca trabajar con las escuelas, con los educadores, ¿sí? Con las empresas también y con las familias que acompañan a nuestras infancias. Ahora, Noelia, porque imagino, me quiero meter más puntual, sin dar nombres obviamente, pero me imagino que cuando tratás la educación emocional de un niño, hay un porqué. Y por lo general, no digo que sea siempre así, el porqué tiene que ver con papá y con mamá y con lo que pasa en la casa. ¿Cómo toman los padres cuando vos empezás a plantea usted, dice, bueno, el problema papás, mamá está acá?
es una discusión de ustedes que el nene va canalizando esta conducta por este lado. ¿Los padres aceptan esa responsabilidad o son...? Y es una respuesta bastante amplia, depende de las circunstancias. Generalmente los padres son los que buscan estos espacios, porque desean que los niños, sus hijos, trabajen en estas emociones, ¿no? A veces cuesta un poco que los papás entiendan de que no es solamente el niño que debe trabajar, sino que los adultos también tenemos que trabajarlo y procesar esto que sentimos, ¿sí? No nos olvidemos que ellos aprenden en base a lo que ven, a lo que escuchan. Claro. Entonces por ahí esto, ¿no? Decir, bueno, papá, mamá, ustedes también tienen que trabajar en la tolerancia a la frustración, en qué hacemos cuando estamos enojados, cómo respondemos cuando algo no nos sale como esperamos, porque es eso lo que ellos aprenden. ¿Se aprende? Sin duda. Totalmente. Las habilidades socioemocionales se aprenden y se entrenan. No es que un día yo me levante y digo, bueno, soy empático y asertivo, ¿no? Esto hay que entrenarlo, hay que trabajarlo diariamente y los niños lo pueden hacer perfectamente y los adultos también, pero hay que tener esa decisión, ¿no? Qué bueno empezar desde pequeños, porque digamos que hay mucha más plasticidad en los niños que en los adultos, que tenemos ya tantas estructuras, tantos prejuicios, y empezar en los niños a trabajar esto es una herramienta muy importante para ellos. Totalmente, no nos olvidemos que tenemos una situación hoy en día que se ve todo el tiempo, que es bullying en todos los espacios educativos, y detrás de estas circunstancias hay adultos que promueven también esta situación de bullying. Entonces trabajar desde pequeños en la estimulación de reconocer sus emociones, poder darle un nombre, poder ser más empáticos, tiene que ver con todas las edades y fundamentalmente desde los más pequeñitos es muy óptimo hacerlo, ¿no? Así es. Ahora, Noelia, si tuviera que hacer, no sé, un ranking, por poner un título, de los problemas emocionales que ha generado la pandemia, ¿cuáles serían? Bueno, mira, yo trabajo en la parte clínica y también psicopedagógica y la verdad que la demanda es gigante. Después de lo que fue la pandemia, una de las principales consecuencias que vemos es los vínculos, la dificultad de los niños para vincularse con otros niños, ¿sí? Porque obviamente que el estar encerrados afectó al lenguaje, a la comunicación y por supuesto también a la expresión de las emociones, ¿sí? Desde el lugar de encierro y estar en contacto solamente con algunas personas permitió que los niños no puedan comunicarse con otros. Entonces hay miedos, hay fobias, muchas dificultades en el lenguaje y sobre todo en los vínculos. ¿Cómo socializo con un otro, con un par que es diferente a mí? ¿Sí? Claro, más que por ahí los que pasaron, por ejemplo, de la salita de 4 directamente a primer grado y no pudieron compartir, conocer a compañeritos y de repente encontrarse en un colegio con muchos chicos, debe totalmente ausencia de juego, ausencia de lectoescritura. Los niños que no pasaron por un primer grado, por ejemplo, hay mucho déficit en lo que es lectura, en lo que es escritura, comunicación, ¿sí? Y por supuesto reconocimiento emocional también, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que en los primeros tiempos, en los primeros años es importante la mirada, el acompañamiento del adulto, hablamos familia y hablamos docente también. Eso fue un bache que quedó dentro de lo que fue la pandemia. Sí, totalmente. La pandemia vino, digo yo, le comentaba a ella, a destapar una olla de algo que ya teníamos, un problema en educación. Esto vino a acentuar aún más déficits que hay en nuestro sistema educativo, sobre todo el sistema educativo tradicional, ¿no? Porque por ahí apuntamos mucho a las pedagogías, a lo que es lengua y matemática y nos olvidamos de que hay un niño que siente, que hay un niño que si tiene miedo no puede aprender y esto está neurológicamente comprobado, ¿no? Te voy a cambiar la pregunta. Bien. Si una persona o un niño se sintió mucho más a gusto aislado en una pandemia, ¿es un tema a tratar? Es un tema a conversar, o sea, no se trata, cuanto más a gusto el niño estuvo contenido en su familia es un factor importante, porque quiere decir que hubo una familia que acompañó, claro, que estuvo presente. No es malo, digamos. Y que, y que estuvo atento a su disposición emocional para aprender. Es lo que yo le decía a los papás, porque me decían, no quiere aprender, no quiere a través de la pantalla, y no. Claramente, hay que priorizar su disposición emocional en el aprendizaje y hay muchos papás que sí los pudieron hacer. Pero también hay que acompañar el después, cómo salimos afuera, ¿no? A la sociedad y a un nuevo espacio educativo donde hay otros niños, donde ya no estoy solito. Exacto. Vos nos decías recién que tenías una fundación también que trabajan, donde la gente sí puede ubicarte, donde puede ir. Nosotros, la Fundación de Educación Emocional es gigante, como les digo, tiene redes en toda Latinoamérica. A nosotros específicamente nos encuentran en Instagram con Educación Emocional Chaco, no tenemos sede física, pero nos encuentran a través de las redes y siempre estamos brindando charlas, nos vamos a las instituciones a contar un poquito sobre el proyecto de ley, que por ahí también se genera confusiones, juntamos firmas, vamos a los eventos y en la página central de la Fundación de Educación Emocional hay material para también acceder, hay actividades y demás con
con su presidente Lucas Malaisi, que te comentaba también eso. Vos nos decía que él estaba en Italia. Lucas Malaisi en este momento está en Italia llevando la educación emocional allá con talleres y demás. Siempre él recorre junto con todos los voluntarios diferentes lugares de Latinoamérica, porque lo que queremos sobre todo es llegar a aquellos lugares o sectores vulnerables donde no llegan todos, ¿sí? Justamente en Italia, donde Francesco Tonucci hace referencia justamente a todo lo que es esto, ¿no? A las emociones y a pensar al estudiante como un ser humano que tiene, valga la redundancia, que tiene emociones, que tiene miedo, que tiene ira, que tiene felicidad. Y esto de la frustración, ¿no? Que hasta a los adultos nos cuesta. Totalmente, como dice Tonucci, pensar una nueva escuela, ¿no? Él lo dijo después de la pandemia, una nueva escuela donde no solamente sea la escuela de lengua y matemáticas, sino la escuela de la creatividad, de la imaginación y de las emociones también, ¿no? Porque somos seres emocionales, además de ser seres pensantes. Así es. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, La verdad, un gusto tenerte, y seguramente porque hay muchos temas para abarcar sobre salud emocional, y recién bromeaba con ella de notas periodísticas en la que el periodista le dice: tengo un amigo que le pasó tal cosa. Pero el amigo es uno, Claro. somos nosotros. Claro, olvídate. El amigo es uno mismo. Podemos organizar una terapia acá Una de terapia grupo, en grupal, vivo. pero va a ser sumamente interesante hablar. La pandemia desnudó, creo que, o puso al desnudo muchas situaciones que vivimos, y se tapa con lo cotidiano, con estar con mucha gente, con el trabajo. Hace poquito, me meto en una frase, Noelia, y agradecerte profundamente. Dijo alguien: si querés saber cómo está tu salud mental y emocional, quédate 5 minutos en silencio y escucha lo que te dice la mente. De alguna manera marcará el norte de cómo estás, ¿es verdad? Totalmente, te dejo un ¿De cómo dato te con tu sentís? frase. A ver. El 99% del tiempo estamos comunicándonos con nosotros mismos, aunque no seamos conscientes de ello. Y depende de lo que vos te digas a vos mismo, va a ser la calidad de tus vínculos también. Es un ejercicio para Sí, hacer en sin casa. dudas. Cuando estén solo en casa, se quedan un ratito en silencio, 5 minutos, y se quedan en silencio y piensen. Piensa. De ahí te vas a dar cuenta qué tipos de pensamiento tenemos, en quiénes pensamos y qué sentimos. Lo decís 5 minutos, pero son 5 minutos. en lo que- Es largo. Claro.